Me llamo Julián, tengo 34 años. Soy ingeniero de software y vivo solo en un apartamento compacto en el centro de Madrid. Es un lugar limpio, minimalista, casi estéril. Mis libros de programación están apilados en ángulos perfectos sobre el escritorio. Las paredes son blancas. No hay fotos familiares. Madrid es mi refugio. Es la fortaleza que construí para mantenerme a salvo de mi pasado, a salvo de mi familia. A 500 kilómetros al norte, en Asturias, entre las montañas verdes y la lluvia constante, reside la bestia que es mi legado, Minería del Norte, el imperio que mi padre construyó desde la nada. Un imperio del que yo huí hace 4 años. Mi vida aquí es controlada. Me despierto, programo, voy al gimnasio, ceno solo. Es una rutina diseñada para no dejar espacio al caos. Pero el pasado, como el agua, siempre encuentra una grieta. El teléfono vibró sobre la mesa de cristal. En la pantalla, el nombre, mamá. Mi corazón dio un vuelco sordo. Elena, mi madre, rara vez llamaba. Sabía que yo prefería los mensajes. Respondí, la voz ya tensa. Julián. Su voz era un susurro seco, como hojas muertas. Mamá, ¿qué pasa? Estoy enferma, Julián. Hubo una pausa, un trago tembloroso. Es cáncer. Fase 2. Los médicos dicen que necesito. Su voz se quebró. Hijo mío, ¿puedes venir a casa? Cerré los ojos. Cáncer. Fase 2. Las palabras golpearon las paredes blancas de mi apartamento. No era una petición, era una sentencia. Yo no había vuelto a Asturias en 2 años. No desde la última vez que vi a mi padre, Ignacio. No desde la última vez que le llamé ladrón y destructor. El recuerdo era ácido, vívido. Yo, entonces ingeniero jefe de datos en Minería del Norte, descubriendo las discrepancias. Los informes medioambientales falsificados. Las pruebas de vertidos tóxicos en los ríos. Lo confronté en su enorme despacho de roble. Estás envenenando el valle, papá. Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Ignacio, 63 años, un hombre construido del mismo granito que extraía de las montañas. Su voz, un trueno contenido. ¿Crees que los negocios se construyen con ética, Julián? ¿Crees que el mundo funciona con flores y disculpas? Crece de una vez. Esto no es crecer, le respondí, mi voz temblando de rabia. Esto es crimen. Me fui al día siguiente. No volví a mirar atrás. Hasta ahora. Mamá, dije, mi voz apenas un susurro. Voy para allá. Tomaré el primer tren. Gracias, hijo mío, sollozó. Gracias. Colgué. El silencio de mi apartamento minimalista se sentía ahora como una tumba. Miré por la ventana el bullicio de Madrid, mi anonimato, mi paz controlada. Todo a punto de hacerse añicos. No volvía por él. Volvía por ella. Elena. La única persona en esa familia que nunca me miró como a un traidor. Empaqué una pequeña maleta, solo lo esencial. El viaje en tren a Asturias dura 5 horas. 5 horas infernales, cada kilómetro acercándome más al ojo de la tormenta, al hombre que llamaba padre. El tren se deslizaba a través de la niebla asturiana. Los picos de Europa se alzaban en la distancia, majestuosos y opresivos. Solían darme una sensación de hogar, ahora solo sentían como los barrotes de una prisión. La casa familiar era enorme, una mansión de piedra oscura que Ignacio había construido como un monumento a sí mismo. El taxi me dejó en la entrada de grava. El aire olía a lluvia y a pino. Y allí estaba él. Ignacio. En el garaje abierto, con una camisa de cuadros, trabajando en una camioneta antigua. A sus 63 años, seguía siendo un hombre imponente. Levantó la vista cuando me bajé del taxi. Sus ojos, grises como el acero, me escanearon sin una pizca de emoción. «¿Has vuelto?», dijo. No era una pregunta. «Mamá me llamó», respondí, mi voz plana, negándole cualquier reacción.
Él resopló, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. Sigue dentro. Tumbada en el sofá, como una reina. Apreté la mandíbula y pasé junto a él. El interior de la casa olía a cera de muebles y a enfermedad. Un olor dulce y rancio a la vez. Elena estaba en el sofá del salón principal, cubierta con una manta. Había perdido tanto peso que parecía un pájaro frágil. Su cabello plateado estaba recogido, pero sus ojos, esos ojos brillantes, se iluminaron al verme. Julián, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Me arrodillé a su lado, tomando su mano. Estaba fría. Estoy aquí, mamá. Hijo mío, mi niño, lloró suavemente. En ese momento, solo éramos ella y yo. El resto del mundo, Ignacio, la mina, todo desapareció. Esa noche, llegó Diego. Mi hermano menor. Diego, de 29 años, siempre había vivido a la sombra de Ignacio. Ahora era el director financiero de Minería del Norte, el puesto que yo había rechazado. Llegó con su esposa, Lidia, una mujer dulce y nerviosa, y su hijo, Lucas, de 5 años. Lucas era pura luz. Corrió hacia mí gritando: «Tío Julián». Lo alcé en brazos, y por un segundo, el peso en mi pecho se alivió. Pero entonces nos sentamos a cenar. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ignacio presidía, comiendo en silencio. Elena, sentada a su lado en una silla especial, apenas tocaba la comida. Lidia intentaba hablar del clima. Diego, mi hermano, trataba de llenar el silencio con entusiasmo forzado. Las cosas van bien en la mina, Julián, dijo Diego, mirándome con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Papá acaba de cerrar un trato enorme en León. ¿Verdad, papá? Ignacio solo gruñó. Es bueno tenerte en casa, hermano, continuó Diego, desesperado por mantener la paz. Y entonces, Ignacio habló. Dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Sus ojos grises se clavaron en mí. ¿Qué tal, Julián?, dijo, su voz cargada de sarcasmo. ¿Sigues ocupado con tus proyectitos de salvar el mundo en Madrid? ¿O ya te diste cuenta de que el dinero real viene de ensuciarse las manos? Elena gimió suavemente. Ignacio, por favor. ¿Qué?, espetó él. Solo pregunto. Quiero saber si mi hijo pródigo ha aprendido algo, o si sigue siendo un niño asustado. No estoy asustado, dije en voz baja, la ira subiendo por mi garganta. No, claro que no, se burló. Simplemente huiste. Crees que eres noble por irte, Julián, pero solo eres un mocoso malagradecido. Un traidor. Ignacio, gritó Elena, con la poca fuerza que tenía. Me levanté. La silla raspó contra el suelo de madera. Mamá, perdona. No tengo hambre. Salí del comedor. Podía sentir la mirada de Ignacio quemándome la espalda. Fui al jardín trasero, el aire frío golpeaba mi cara. La tregua no había durado ni 3 horas. Estaba de vuelta en el infierno. Pasé la mañana siguiente con Elena. Le leí el periódico, le preparé un té. Hacía todo lo posible por evitar a Ignacio, pero la casa se sentía cada vez más pequeña. Por la tarde, Elena dormía. La inquietud me consumía. Para evitar a mi padre, que estaba encerrado en su despacho, decidí hacer algo útil, o al menos, algo que me mantuviera ocupado. Decidí limpiar el garaje. El garaje era el santuario de Ignacio, pero también era un cementerio de recuerdos. Estaba lleno de polvo, herramientas oxidadas y cajas de cartón que se deshacían. Empecé a mover trastos, creando pilas de basura. Mientras movía una pila de neumáticos viejos de la camioneta, recordé la confrontación de hace 4 años. No fue solo sobre la contaminación. Fue sobre la contabilidad. Yo había encontrado libros de cuentas dobles. Pagos que no cuadraban. Fondos desviados. Cuando se lo presenté a Ignacio, él simplemente se rió. ¿Y qué esperabas? ¿Que pagara impuestos como un idiota? Así es como se mantiene a flote un imperio, Julián.
Así es como pago por esta casa, por tu educación privada. Es ilegal, papá, le dije. Es negocios, respondió él. Ese recuerdo me dio náuseas mientras movía el último neumático. Y entonces lo vi. Atrapada entre la pared y un viejo archivador metálico, había una caja de seguridad. Pequeña, de metal gris, cubierta de polvo. No era un modelo nuevo. Era vieja. La palanqueé para sacarla. Estaba cerrada, pero no con llave, sino con un simple pestillo oxidado. Lo abrí con un destornillador. Dentro, entre papeles amarillentos y manuales de herramientas, había un disco duro externo. Uno antiguo, de carcasa de plástico beige. Tenía una etiqueta escrita a mano, con la caligrafía apretada de mi padre. Contabilidad 2018 a 2020. Mi corazón empezó a latir con fuerza. 2018 a 2020, yo me había ido en 2020. Esto era de justo antes de mi partida. Esto era lo que él pensaba que estaba bien escondido. Miré hacia la casa. Silencio. No debería hacerlo. Estaba aquí por mi madre. No debería buscar más problemas. Pero mis manos actuaron por su cuenta. Tomé el disco duro, lo escondí bajo mi chaqueta y subí a mi antigua habitación. Mi antigua habitación estaba tal como la dejé. Trofeos de natación, pósters de grupos de música que ya no escuchaba. El aire olía a cerrado. Saqué mi portátil de la maleta. El disco duro antiguo hizo un ruido sordo al conectarse. El cable USB era de un tipo casi obsoleto. El ventilador de mi portátil empezó a zumbar mientras leía la unidad. Apareció una carpeta. Minería del Norte, respaldo. Contuve la respiración y hice doble clic. Era un laberinto de archivos. Hojas de cálculo, PDFs, documentos de Word. Empecé a abrir los archivos de contabilidad. Era peor de lo que recordaba. Vi los pagos dobles, la evasión de impuestos sistematizada. Vi los sobornos. Pagos regulares a consultores que, casualmente, eran los nombres de políticos locales y reguladores medioambientales. Cientos de miles de euros. Mi padre no solo estaba contaminando, estaba pagando activamente a la gente para que mirara hacia otro lado. Seguí cavando. Y entonces lo vi. Una subcarpeta. No tenía un nombre obvio. Se llamaba Incidente M19. La abrí. No eran números. Eran correos electrónicos. Hilos de conversación. El más antiguo, fechado 6 años atrás. Jefe de turno noche para, Ignacio asunto, urgente, derrumbe sector 4. Ignacio, hemos tenido un derrumbe. Es grave. Uno de los nuevos, un chico llamado Vidal. No lo encontramos. El equipo dice que la viga de soporte falló. La misma que reportamos la semana pasada. El siguiente email. De Ignacio a su abogado. Maneja esto. Silencio total. Que la familia reciba compensación. Doble de lo habitual. Que firmen un acuerdo de confidencialidad. El informe de seguridad debe decir que fue un error del trabajador. Error humano. ¿Entendido? El siguiente. El informe de seguridad oficial, falsificado. El siguiente. La transferencia bancaria a la familia de Vidal. El último. Un email interno de Ignacio a su jefe de seguridad. Asegúrate de que el resto del equipo entienda la historia oficial. No quiero errores. Me quedé mirando la pantalla. El zumbido del portátil era lo único que se oía. El chico, Vidal. Había muerto. Y mi padre lo había enterrado. No solo bajo tierra, sino bajo mentiras y dinero. La rabia que sentí hace 4 años no era nada comparada con esto. Esto era asco. Esto era horror. Mi padre no era solo un corrupto. Era un monstruo. Mi mano temblaba mientras conectaba mi propio USB, uno pequeño y encriptado que siempre llevaba. Copié la carpeta entera. Incidente M19. Copié los sobornos. Copié la contabilidad falsa.
Cuando terminó, saqué el USB y lo guardé en el forro de mi maleta. Volví al garaje. Volví a colocar el disco duro en la caja de metal. Cerré el pestillo. Pero cuando deslicé la caja de nuevo detrás del archivador, la dejé ligeramente torcida. 1 centímetro fuera de lugar. Un mensaje silencioso. Lo sé. No dormí esa noche. Me senté en mi antigua habitación, el USB en mi bolsillo quemándome como un carbón al rojo vivo. ¿Qué iba a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Destruir a mi padre mientras mi madre moría en la habitación de al lado? A la mañana siguiente, bajé a la cocina. Estaba agotado, la cabeza me dolía. Elena estaba sentada a la mesa, tomando un caldo. Me sonrió débilmente. ¿Dormiste bien, hijo? Mentí. Sí, mamá. Como un tronco. En ese momento, Ignacio entró en la cocina. Llevaba su ropa de trabajo, pero estaba impecablemente limpia. Sus ojos grises se posaron en mí. No estaban enfadados. Estaban calculando. Fríos. Ignoró a mi madre. Julián, dijo, su voz tranquila. Ven a caminar conmigo. Elena nos miró, confundida. Ignacio, ¿qué? Solo un paseo, Elena, dijo él, sin apartar la mirada de mí. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que había visto la caja. Lo seguí en silencio. Salimos al patio trasero. El aire de la mañana asturiana era fresco y olía a hierba mojada. Los picos de Europa se alzaban contra un cielo gris. Ignacio caminaba delante, con las manos en los bolsillos. Se detuvo junto a un viejo roble en el borde de la propiedad. No se giró. Encontraste algo en el garaje, dijo, su voz plana, mirando a las montañas. No era una pregunta. Tragué saliva. Estaba limpiando. Había mucho desorden. Él se giró lentamente. Su rostro era una máscara de granito. No juegues conmigo, Julián. Sé exactamente lo que eres. Un fisgón. Un moralista. ¿Qué encontraste? Lo miré fijamente. La imagen del email sobre Vidal pasó por mi mente. Encontré la verdad, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ignacio no parpadeó. El mundo de quien funciona encubriendo la muerte de un trabajador, papá, solté, incapaz de contenerme. El aire se heló. Vi un destello en sus ojos. Un destello de furia pura, tan rápida que casi la pierdo. Pero desapareció, reemplazada por una calma aterradora. Dio un paso hacia mí. Y otro. Se detuvo tan cerca que podía oler el jabón de afeitar en su piel. Su voz bajó a un susurro. Un susurro que cortaba más que un grito. No sabes en qué te estás metiendo, hijo. Voy a. Tú no vas a hacer nada, me interrumpió. Vas a tomar tu tren de vuelta a Madrid. Vas a volver a tus jueguitos de salvar el mundo. Y vas a olvidar lo que viste. No puedo. Él levantó una mano, no para golpearme, sino para señalarme. Puedes. Y lo harás. Se acercó aún más. Si eres inteligente, lo olvidarás. Por el bien de tu madre. Por el bien de Diego. Por el bien de todos nosotros. Me quedé paralizado. No era un consejo. No era una petición. Era una amenaza. Se dio la vuelta y se alejó hacia la casa, dejándome solo bajo el cielo gris, con el peso del mundo sobre mis hombros. Hice la maleta esa misma tarde. Le dije a Elena que tenía una emergencia de trabajo en Madrid. Ella lloró. No te vayas, Julián. Quédate. Por favor. Tengo que irme, mamá. Volveré pronto, mentí. Besar su frente se sintió como una traición. Ignacio me observó desde la puerta de su despacho mientras yo salía. No dijo nada. Su silencio era más ruidoso que cualquier grito. El viaje de 5 horas de vuelta a Madrid fue una tortura. El USB estaba en mi bolsillo. Cada vez que el tren se detenía, me tensaba. Miraba a los otros pasajeros. ¿Me estaba siguiendo a alguien?
¿Ese hombre del traje gris estaba en mi vagón cuando salí de Asturias? Me sentía como un protagonista de una mala película de espías, pero el miedo era real. Mi padre era capaz de cualquier cosa. Lo sabía. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con 3 cerrojos. Me senté en la oscuridad durante 1 hora. Los días siguientes fueron un infierno de paranoia. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Revisaba la mirilla de la puerta antes de salir. Una camioneta negra estuvo aparcada en mi calle durante 2 días. ¿Era de una empresa de mudanzas? ¿O era para mí? Llamé a mi único amigo de confianza en Madrid, Marcos. Marcos es fiscal. Habíamos ido juntos a la universidad. Marcos, le dije por teléfono, usando un tono casual falso. Tengo algo. Es sensible. Sobre mi familia. ¿Podemos tomar un café? Claro, Julián, dijo, notando la tensión en mi voz. ¿Estás bien? No. Pero te lo contaré cuando te vea. Antes de que pudiera reunirme con Marcos, llegó mi cumpleaños. Mi 34 cumpleaños. No pensaba celebrarlo. Quizás pediría una pizza y vería una película. Pero entonces llamó Elena. Su voz era frágil como el cristal. Feliz cumpleaños, hijo mío. Gracias, mamá. Julián, sé que no te gusta, pero, es tu cumpleaños. No puedes estar solo. ¿Por qué no invitas a Diego y a Lidia? Y al pequeño Lucas. Él te adora. Por favor, Julián. Por mí. Solo quiero que mis hijos estén juntos. Su voz se quebró. La culpa me golpeó. Ella estaba muriendo, y yo estaba en Madrid, escondiéndome. Está bien, mamá, suspiré. Los llamaré. Llamé a Diego. Se alegró genuinamente. Claro, hermano. Y Lidia hará su famosa ensaladilla. Lucas estará feliz de verte. El sábado por la tarde, llegaron. Diego, Lidia y Lucas. Mi pequeño apartamento se llenó de ruido y vida. Lucas corrió a abrazarme. Diego me dio una palmada en la espalda. Por un momento, casi se sintió normal. A las 9 de la noche, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lidia. No. Abrí la puerta. Un repartidor con un uniforme genérico sostenía una caja enorme y elegante. Julián, dijo. Entrega para usted. Firmé. Era pesada. La llevé a la cocina. Era una caja de una pastelería gourmet. Una de las más caras de Madrid. Y entonces lo vi. El nombre de la pastelería. Era la misma de la que le había hablado a mi madre por teléfono hacía semanas. Vi una tarta de Santiago en esa tienda, mamá. Parecía increíble, pero costaba una fortuna. Mi sangre se heló. Abrí la caja. Lidia soltó una exclamación. Julián, qué maravilla. Era una tarta de Santiago. Perfecta. Cubierta de azúcar glass, con la cruz de Santiago impecablemente dibujada. Olía a almendras y limón. Había una tarjeta. Caligrafía elegante y desconocida. Feliz cumpleaños, Julián. De un viejo amigo. Un viejo amigo. Las palabras de Ignacio en el jardín resonaron en mi cabeza. Por el bien de todos nosotros. Esta era la advertencia. O quizás, algo peor. Ignacio había sonsacado a mi madre el nombre de la pastelería. Había planeado esto. ¿Quién te envió eso, Julián?, preguntó Diego, acercándose. Huele increíble. Mi boca estaba seca. No, no estoy seguro. Un antiguo socio de negocios, supongo. Mi voz sonaba hueca. Pastel. Pastel, gritó Lucas, saltando y tirando de mi pantalón. Me quedé paralizado. Miré el pastel. Luego miré a Lucas. Luego a Diego. No podía comerlo. No podía arriesgarme. Era un mensaje de mi padre. Una demostración de poder. Sé dónde vives. Sé lo que te gusta. Pero,
¿Y si era solo eso? ¿Un pastel caro? ¿Un intento retorcido de reconciliación? No. El rostro frío de Ignacio apareció en mi mente. La amenaza en su susurro. Julián, ¿estás bien?, preguntó Lidia. Te has puesto pálido. Estoy bien, logré decir. Es solo, la sorpresa. Lucas seguía tirando de mi pantalón. Tío, por favor. Quiero pastel. No podía comerlo. Pero tampoco podía explicar por qué. No podía decir, creo que mi padre, vuestro abuelo, acaba de enviarme un pastel envenenado. Destruiría a Diego. Aterrorizaría a Lidia. Tenía que tomar una decisión. Y tomé la más cobarde. Adelante, dije, forzando una sonrisa. Comed vosotros. Diego me miró extrañado. ¿Tú no quieres? Tragué saliva. La mentira se formó en mi lengua, amarga y fácil. Es que, estoy a dieta. Diego soltó una carcajada. ¿A dieta? En tu cumpleaños. Siempre tan estricto, hermano. Venga ya, un trozo no te matará. No, en serio, insistí, mi corazón golpeando contra mis costillas. Estoy reduciendo el azúcar. El médico me lo recomendó. Pero vosotros, por favor. No dejéis que se desperdicie. Era una mentira patética. Y fue mi sentencia. Diego se encogió de hombros. Bueno, tú te lo pierdes. Mis manos temblaban. Cogí el cuchillo de la tarta. Era pesado y frío. Corté el primer trozo. Se lo di a Lucas, que aplaudió con alegría. Gracias, tío Julián. Despacio, cariño, le dijo Lidia, dándole un tenedor pequeño. Corté un segundo trozo. Más grande. Se lo di a Diego. Aquí tienes, hermano. Gracias. Él cogió el plato. Lidia negó con la cabeza. Yo paso, chicos. Las almendras me sientan un poco pesadas por la noche. Me senté en mi propia silla, con un vaso de agua. Mi garganta estaba tan seca que apenas podía tragar. Y observé. Observé a mi sobrino de 5 años llevarse el tenedor a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. Está buenísimo. Se rió, con azúcar glass manchándole la nariz. Observé a mi hermano, Diego. El hermano que, a pesar de todo, había intentado mantener la paz. El que había elegido la lealtad a la familia por encima de la moral. Comió el pastel. Tenías razón, Lucas. Es el mejor pastel que he probado. Julián, en serio, te lo estás perdiendo. Yo solo sonreí. Una mueca horrible que me partía la cara. Me alegro de que os guste. Cada bocado que daban era una puñalada en mi estómago. Cada risa de Lucas era un martillo golpeando mi cráneo. Les estaba dando mi regalo mortal. Estaba tan aterrorizado por mí mismo que los estaba usando como escudos humanos. Terminaron sus porciones. Lucas pidió más, pero Lidia dijo que ya era suficiente. Se quedaron 1 hora más. Hablamos de cosas triviales. Del trabajo de Diego. De la escuela de Lucas. Yo asentía y sonreía, mientras por dentro me estaba desintegrando. Finalmente, se fueron. Gracias por la invitación, hermano, dijo Diego en la puerta, dándome un abrazo. Hacía tiempo que no nos divertíamos así. Deberíamos hacerlo más. Sí, logré decir. Deberíamos. Abracé a Lucas. Adiós, tío. Cerré la puerta. El cerrojo sonó con un clic definitivo. Me apoyé contra la madera. El silencio en mi apartamento era absoluto. Caminé hacia la cocina. Allí estaba el pastel. Faltaban 2 porciones. Me quedé mirándolo. La tarta perfecta. La cruz de Santiago. Y vomité en el fregadero. No dormí. Me pasé la noche sentado en el sofá, mirando el pastel sobre la encimera. ¿Qué había hecho? ¿Acababa de asesinar a mi familia por cobardía? El sol empezó a filtrarse por las persianas.
Eran las 7 de la mañana. Me sentía enfermo, vacío. Quizás solo era un pastel. Quizás mi paranoia me estaba volviendo loco. Quizás Ignacio solo era un imbécil arrogante, no un asesino. Y entonces, a las 7:30 de la mañana del domingo, sonó el teléfono. Miré la pantalla. Ignacio. Mi corazón se detuvo. Descolgué. Diga. La voz de mi padre sonó extrañamente tranquila. Casi amable. ¿Qué tal, Julián? ¿Tuviste un buen cumpleaños, hijo? El vello de mi nuca se erizó. El tono era incorrecto. Era el tono de alguien que comprueba el resultado de un experimento. Sí, dije, mi voz ronca. Estuvo bien. ¿Y te gustó mi regalo? Sé que te gustaba esa pastelería. Lo sabía. Lo admitía. Estuvo bien, sí, repetí, sin saber qué más decir. ¿Solo, bien? Vaya. ¿Con lo que costó? Hubo una pausa. ¿Te sentó bien, entonces? Y entonces, cometí el error fatal. Intenté ser normal. Llenar el silencio. Sí, bueno, mamá me dijo que invitara a Diego y su familia, ya sabes, para que no estuviera solo. Así que vinieron. Silencio. Un silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿Qué? Dijo Ignacio. Que vinieron Diego, Lidia y Lucas. Mamá me lo pidió. La siguiente palabra de mi padre no fue tranquila. No fue amable. Fue un grito ahogado, un sonido gutural de pánico puro y furia absoluta. ¿Qué? ¿Que vino Diego? Toda la familia de Diego estuvo allí, gritó. ¿Los invitaste? Sí, papá, ¿qué? Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La sangre había desaparecido de mi rostro. El pánico en su voz. El terror. No era un mensaje. No era una advertencia. Era veneno. Ignacio no estaba comprobando si me había gustado el pastel. Estaba comprobando si yo estaba muerto. Y acababa de enterarse de que su plan había fallado y había golpeado al objetivo equivocado. Me desplomé contra la pared. Diego. Lucas. Mi teléfono sonó de nuevo. 30 minutos después. Miré la pantalla. Lidia. Respondí. Ni siquiera pude decir hola. Solo escuché un grito. Un alarido inhumano que helaba la sangre. Julián, gritaba Lidia, histérica. Julián, están en el hospital. Es Diego. ¿Y Lucas? No sé qué pasa, vomitaban, se desmayaron. Los médicos dicen que es el hígado. Dicen que es envenenamiento. Fallo hepático agudo. Julián, Diego está en coma. El mundo se volvió borroso. Dejé caer el teléfono. Corrí al baño, volví a vomitar. Cogí las llaves del coche. Cogí el USB. Y cogí el pastel. Metí la caja entera en una bolsa de plástico. Salí corriendo de mi apartamento. El viaje de 5 horas de Madrid a Asturias fue una pesadilla borrosa. Conduje como un maníaco. 180 kilómetros por hora en la autopista. Las lágrimas me cegaban. La voz de Lidia repetía en mi cabeza. Fallo hepático. La cara de Lucas manchada de azúcar. La risa de Diego. Tú te lo pierdes, hermano. Dios mío. Dios mío. ¿Qué había hecho? Llegué al Hospital Central de Asturias. Corrí por los pasillos, siguiendo las señales de la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Encontré a Lidia en el pasillo. Estaba desplomada en una silla de plástico, temblando, su rostro era una máscara de terror. Lidia. Levantó la vista. Sus ojos estaban muertos. Julián. Un médico salió. Familiares de Diego y Lucas. Nos levantamos de un salto. El médico, un hombre de aspecto cansado, nos miró con gravedad. La situación es crítica. Ambos presentan un fallo hepático fulminante. Es una toxina.
Muy potente. Estamos haciendo todo lo posible, pero sus hígados están dejando de funcionar. El niño es el que más nos preocupa ahora mismo. Lidia soltó un gemido y se habría caído si no la hubiera sujetado. Y entonces, lo vi. Al final del pasillo. Ignacio. Caminaba hacia nosotros. Con su traje impecable. Su rostro, una máscara de preocupación perfectamente ensayada. Lidia, querida, dijo, su voz grave y reconfortante. Corrió a abrazarla, ignorándome. Acabo de enterarme. ¡Qué terrible! ¿Cómo están? Lidia lloró en su pecho. Ignacio, se están muriendo. No pude más. Me separé de ellos. Agarré a Ignacio del brazo, con una fuerza que no sabía que tenía, y lo arrastré a un rincón del pasillo. Tú, sí sé, mi voz temblando de una rabia asesina. Fuiste tú. El pastel. Ignacio me miró. Sus ojos grises, duros como piedras. ¿De qué estás hablando?, dijo, su voz tranquila. El pastel que enviaste. Estaba envenenado. Ignacio frunció el ceño. Y entonces, su rostro cambió. La falsa preocupación desapareció. Y fue reemplazada por un desprecio helado. ¿Me acusas a mí?, dijo en voz baja y peligrosa. ¿Acusas a tu padre? ¿En medio de esta tragedia? ¿Crees que soy un monstruo? Lo sé. Tu llamada esta mañana. Entraste en pánico cuando te dije que estaban allí. Y entonces, él me atacó. No físicamente. Peor. Se inclinó hacia mí, su voz un veneno propio. Escúchame bien, mocoso. Tú les diste el pastel. Tú. Yo no sabía. Tú los invitaste a tu casa. Tú cortaste las porciones. Si te hubieras comido ese maldito pastel como un hombre, como debías, ellos estarían bien. Me golpeó. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque era la verdad. Era la misma verdad que me consumía. Esto es tu culpa, Julián, siseó. Tú y tu maldita moralidad. Tú trajiste esto a mi familia. Se ajustó la corbata, me dio la espalda y volvió con Lidia, dejándome allí, temblando, roto. Tenía razón. Era mi culpa. Me di la vuelta. Salí del hospital. Conduje hasta el laboratorio privado más cercano. Entregué el pastel. Necesito un análisis toxicológico. Urgente. Luego, conduje hasta un hotel barato. Me encerré en la habitación. Esperé. 2 días después, el laboratorio llamó. Señor, encontramos rastros de amanitina. Es el veneno de la Amanita phalloides. Una dosis letal. Es un asesinato. Colgué. Abrí mi portátil. Abrí un correo seguro. Adjunté el informe del laboratorio. Adjunté la carpeta incidente M19. Adjunté las hojas de cálculo de los sobornos. Adjunté todo. Lo envié a Marcos, el fiscal. El asunto del correo era una sola palabra: quémalo. La respuesta del Estado fue rápida y brutal. 2 días después de enviar el correo, Minería del Norte fue registrada por la Guardia Civil y agentes de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Marcos había movido los hilos. Ignacio fue arrestado en su casa. Las imágenes salieron en todas las noticias. Mi padre, el gran Ignacio, saliendo esposado de su mansión de piedra. Su rostro, impasible. Pero yo no estaba viendo las noticias. Estaba en el hospital. Me había pasado las últimas 48 horas sentado en un pasillo estéril, alternando entre 2 habitaciones. En una, estaba Lucas. El pequeño Lucas. Estaba conectado a una docena de máquinas. Su pequeño cuerpo luchaba. Los médicos dijeron que era un milagro, pero que su hígado había reaccionado lo suficiente al tratamiento. Sobreviviría. Respiré por primera vez en días. Pero, dijo el médico, el daño es severo. Su hígado está dañado de forma permanente.
Necesitará medicación y cuidados especiales por el resto de su vida. Sobreviviría. Pero nunca estaría sano. Mi culpa. En la otra habitación estaba Diego. Diego no estaba luchando. Las máquinas respiraban por él. Su piel era amarilla. Lidia estaba a su lado, sosteniendo su mano, catatónica. Los médicos dijeron que su cuerpo había absorbido más toxina. Dijeron que su masa corporal de adulto había hecho que el veneno actuara de forma diferente, más lenta pero más destructiva. No había nada que hacer. Estaba en muerte cerebral. Pasé esa noche sentado junto a Lidia, en silencio. Ella no hablaba. Solo miraba el rostro de su marido. A la mañana siguiente, el teléfono del hospital sonó. Era una llamada para Lidia. Ella cogió el teléfono. Escuchó. Entendido. Colgó. Me miró. Sus ojos estaban vacíos. Era la policía, dijo con voz muerta. Han detenido a Ignacio. Dicen que él envió el pastel. Asentí. Lo sé, Lidia. Ella me miró fijamente. ¿Cómo lo sabías, Julián? Y se lo conté todo. El disco duro. El accidente mortal. La amenaza. La llamada. Mi mentira. Estoy a dieta. Ella escuchó sin parpadear. Cuando terminé, no lloró. No gritó. Solo dijo, tú también lo mataste. Tenía razón. Esa tarde, las máquinas que mantenían vivo a Diego fueron desconectadas. Murió a las 6:14 de la tarde. El funeral fue 3 días después. Llovía. Una lluvia fría y constante, típica de Asturias. Éramos pocos. Lidia, sus padres, y yo. Lucas estaba demasiado enfermo para ir. Elena, mi madre, estaba allí, en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Parecía translúcida, un fantasma. Vio el ataúd de su hijo menor descender a la tierra. No lloró. Creo que ya no le quedaban lágrimas. Ignacio no estaba. Estaba en prisión preventiva, sin fianza. Vi cómo la tierra cubría la madera. Diego. Mi hermano. Muerto por mi cobardía. Muerto por la crueldad de mi padre. El juicio fue rápido. Con las pruebas del USB y el informe del laboratorio, Ignacio no tenía defensa. Fue sentenciado a 15 años de prisión. 12 por soborno, evasión fiscal y encubrimiento de homicidio involuntario, el accidente de la mina. 3 más por el intento de asesinato, el pastel. El asistente que compró el pastel testificó que Ignacio le dio la orden y el dinero en efectivo, diciendo que era una broma pesada para un socio. No fue suficiente para salvarlo. Minería del Norte se declaró en quiebra. Los activos fueron liquidados. El imperio de Ignacio se convirtió en polvo. 2 semanas después de la sentencia, recibí una llamada. Era la enfermera de mi madre. Elena había muerto. Murió durmiendo. La enfermera dijo que simplemente se había dejado ir. Estaba demasiado cansada para seguir luchando. Demasiado rota. Fui a su funeral. Era el único allí, además del sacerdote. Había perdido a mi hermano. Había perdido a mi madre. Había encarcelado a mi padre. Y había sentenciado a mi sobrino a una vida de enfermedad. No podía quedarme en Asturias. No podía volver a Madrid. Vendí mi apartamento. Lo vendí todo. Conduje sin rumbo. Hacia el oeste. Hacia el océano. Terminé en A Coruña, en Galicia. Una ciudad azotada por el viento en el borde del Atlántico. Alquilé un pequeño apartamento con vistas al mar. Podía oír las olas rompiendo contra las rocas día y noche. Era un sonido constante, furioso. Me calmaba. Conseguí un trabajo. No me costó mucho. Soy bueno en lo que hago. Pero no volví a una empresa de tecnología cualquiera. Encontré una startup de energía renovable. Diseño software para optimizar turbinas eólicas marinas. Es mi penitencia.
Mi padre construyó un imperio extrayendo la riqueza sucia de la tierra, dejando veneno y muerte. Yo pasaré el resto de mi vida creando energía limpia del viento. Es un equilibrio patético, pero es lo único que tengo. Ha pasado un año. Hablo con Lidia cada semana. Envío la mitad de mi sueldo para los cuidados de Lucas. Ella nunca me ha perdonado. Yo tampoco lo he hecho. Lucas me llama tío por teléfono, pero su voz es débil. Nunca he visitado a Ignacio en prisión. Anoche, encontré una caja con las cosas de mi madre. Dentro, había una carta que me escribió hace años, cuando me fui a Madrid por primera vez. Julián, hijo mío. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que el dolor te defina. No dejes que el mundo te endurezca. Me senté en mi balcón, mirando el océano oscuro. El viento frío me golpeaba la cara. La justicia se cumplió. Mi padre está en prisión. Pero la justicia no trae paz. Solo trae verdad. Y la verdad es que mi familia está destruida. La verdad es que la ambición de mi padre se convirtió en un monstruo. Y la verdad es que, cuando tuve la oportunidad de enfrentarme a ese monstruo, parpadeé. Mentí. Y mi hermano pagó el precio. Mi padre está en prisión, mi hermano está muerto y mi sobrino vivirá enfermo para siempre. ¿Hice lo correcto al exponer la verdad, o debí haber guardado silencio por mi familia? ¿Soy yo el responsable final de la muerte de Diego? Gracias por escuchar mi historia. Si tienes experiencias familiares complicadas, comparte tu opinión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima historia.